a comenzar una serie de prédicas sobre el libro de Tito. Y espero que antes de irme a Estados Unidos en junio pueda terminar estas 4 prédicas. Pero hoy vamos a comenzar la primera parte de este libro de Tito. Y el autor de este libro sabemos que es Pablo. Y vemos aquí en el principio que eres siervo de Dios. Y esa palabra siervo de Dios está usado mucho en la Biblia. Moisés fue siervo de Dios. David, los profetas, Amós, Joel, fueron conocidos como siervo de Dios. Y esta palabra siervo es una persona dispuesta de servir con su propia voluntad de servir a Dios. Y es interesante que Pablo, que era perseguidor de la iglesia, ahora es siervo de este mismo Dios quien estaba persiguiendo. Pero también vemos que fue un apóstol de Cristo, Jesús. Y sabemos en Hechos que Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús en la vía hacia Damasco. Vemos en Hechos capítulo 9, 11, que hasta Dios habló con Ananías y dijo a él que Saulo, que se llama Pablo, sería enviado a los gentiles. Entonces un apóstol es uno que está enviado a llevar un mensaje. Entonces con este apostolado tiene la autoridad de compartir la palabra de Dios. Y una pequeña información de Tito. ¿Qué sabemos de Tito? Sabemos que, bueno, primeramente, ¿a quién fue escrito esa carta? Sabemos que era de Tito, que eran instrucciones de parte de Pablo a Tito. Pero también podemos ver que esa carta fue escrita a la iglesia que estaba en la isla de Creta, pero también nosotros. Y pudimos quizás ver que fue escrito a la iglesia porque Pablo no tenía que defender su apostolado a Tito, porque Tito sabía que era un apóstol de Jesús, pero ahí él quería decir claramente a la iglesia en Creta que Pablo era apóstol de Jesucristo. Y al final, en capítulo 3, versículo 9, dice que la gracia sea con todos vosotros. Y hay varias partes que vamos a ver en el transcurso del libro, que el libro no es solamente para Tito, sino para la iglesia. Y tiene mucho para aplicar a nosotros hoy día. Entonces encontramos Tito en varias partes del Nuevo Testamento. Se menciona 8 veces en el libro de 2 Corintios. Encontramos 2 veces en el libro de Gálatas, 1 en el 2 Timoteo y su nombre aquí también en el libro de Tito. Es interesante que Pablo era un judío circuncisado y era totalmente distinto de Tito. Tito era un gentil no circuncisado. Y en su vida vieja, Pablo no tenía nada que hacer con un gentil en esta condición. Pero vamos a ver en este libro el cariño y amor que existe con estos dos amigos. Era un hijo espiritual de Pablo y era un pastor muy útil. Fue útil para Pablo arreglar problemas en la iglesia de Corintios. Y lo que quiero enfocar en estos 4 sermones es que hoy vamos a revisar 7 fundamentos importantes de una iglesia saludable. En lo siguiente vamos a hablar de un liderazgo piadoso en una iglesia saludable. En el capítulo 2, comportamiento piadoso de una iglesia saludable. Y al final, en el capítulo 3, el papel de la gracia en una iglesia saludable. Entonces, invito a acompañarme en la lectura de este versículo de Tito 1 y vamos a leer las primeras 4 versículos. Tito 1, las primeras 4 versículos. Que dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Cristo Jesús, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad
que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz a Dios Padre y al Señor Jesucristo nuestro Salvador. Oramos. Señor, damos gracias que hoy pudimos entrar un libro nuevo de ver características de una iglesia saludable. Señor, de ver hoy fundamentos importantes que debemos saber cómo defender. Y pido, Señor, que ayúdeme hoy en compartir a fundamentos que compartió Pablo, que pudiera ser características de nuestra iglesia, pero no solamente, Señor, de nuestra iglesia, sino de cada miembro. Y no solamente cada miembro, sino que personas que están acercando a nuestra iglesia, nuestros vecinos, que un día, Señor, estos fundamentos pueden ser los fundamentos de muchas personas en Madrid. Pido que tome esta palabra, que no sea mía, sino que sea tuya, y recibe toda la honra en la gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Me imagino que todos han escuchado un hombre que se llama Alejandro el Grande. Alejandro el Grande nació en 356 antes de Jesucristo y murió a los 33 años, un joven. Pero es interesante lo que este joven logró hacer en su poco tiempo reinando, que logró hacer rey de Media y Persia, conquistó el imperio Persia. No sé lo que tiene en su mente, qué sobresale en su mente de Alejandro el Grande, pero yo creo que una de las cosas quizás que hizo más impactante de él fue que él logró unir este imperio con un solo idioma. Lo que dice economía griega o la griega común. Él sabía que una manera de juntar la gente es de ponerles el mismo idioma. Es interesante cómo este único idioma ayudó a juntar a ellos y sirvió hasta el tiempo de Romano. Y es interesante cómo Dios, hasta me imagino, usó a Alejandro el Grande para preparar a escribir el Nuevo Testamento, en el sentido que todo el imperio en aquel tiempo pudiera leer griego. Entonces el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, pudiera ser leído, entendido por muchas partes del mundo en aquel tiempo. Y hay cosas que se pueden decir, no soy bien en el griego y el hebreo, pero entiendo que hay cosas que se pueden decir en el griego que es más difícil decir en hebreo. Entonces, hay algo que es más impactante de juntar un pueblo que vamos a tocar hoy. Algo que se pueden unir personas de todo ambientes y de toda vida. Es la fe común. Y tenemos un ejemplo moderno en el pueblo, en la tribu Waodani, en Ecuador. Al principio, un año antes de mi nacimiento, en 1956, murieron 5 misioneros en Ecuador con el propósito de llevar el evangelio a un tribu de asesinatos que estaba matando uno a otro. Y es interesante cómo Dios usó ese testimonio de esos 5 misioneros a preparar muchas personas para ir a llevar el evangelio a todo el mundo. Pero 2 años después que estos 5 misioneros fueron matados,
una de las esposas, Elizabeth Elliot, con la tía de Nate Saint, que era Rachel Saint, regresaron a Selva para compartir el evangelio a asesinatos quien estaba matando a uno a otro. Y hay una película que habla de esa historia que es muy interesante y si no ha visto, animo de verlo, que se llama A Punto de Lanza. Es una historia muy interesante en donde vea que este tribu que estaba matando uno a otro en esa parte de Ecuador fue transformado por el evangelio. Y los tribus que antes estaban matando uno a otro, ahora está alabando y glorificando a Dios en cultos, ayudando a uno a otro. Y lo interesante es que una de las personas que mató el papá de Steve Saint, que se llama Mikane, llegó a ser como el padre de Steve Saint. Como que alguien que había matado a su padre puede llegar a ser un amigo y hasta llamarlo mi padre, abuelo. Y los nietos de Nate Saint llamaba a él abuelo. Hermanos, eso es lo que pueden hacer una fe común. Una fe común que pueden juntar personas de muy distintas nacionalidades. Esta misma fe une a los cristianos en todo Ecuador, en todas las culturas, todas las raíces y muchos grupos diferentes. Necesitamos una fe común debido a nuestro problema de nuestra vida pecaminosa y nuestra responsabilidad ante Dios. Necesitamos fe común debido a las gracias mostradas a todos los creyentes. Tenemos una fe común debido a la muerte sustitutiva de Cristo, a todos los que en Él ha confiado. Desafortunadamente, hay muchos en Madrid que no están conscientes de esa fe común. Y toca a nosotros como una iglesia de compartir esta fe común. Y hoy quiero compartir 7 puntos que yo creo que son clave en nuestra fe común, que Pablo compartió en esta apertura de esta carta. Y espero que esta va a servir para la iglesia en cualquier momento que tiene oportunidad de compartir las buenas nuevas o compartir de su fe. Te pueden abrir a 1 de Tito, capítulo 1. Y usando las primeras 4 versículos pueden hablar de 7 fundamentos importantes en nuestra fe. Como dice el versículo de 1 de Pedro 3:15, tenemos que estar preparados, listos para compartir la esperanza que tenemos. Hay esperanza, tenemos esperanza en la Iglesia Vida Nueva. Bueno, el primer fundamento que quiero compartir es que nosotros tenemos en común que somos como cristianos elegidos por Dios. Este es el primer fundamento. Pablo no estaba enseñando una doctrina contra de la fe de los santos, sino que dice aquí, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Entonces Pablo, al compartir esa carta, estaba hablando de la misma fe de todos los escogidos desde principios. Hay algo en común con la enseñanza de Pablo y con todos los escritores de la Biblia. Lo que hablaba de Abraham, Moisés, David, los profetas, ese mismo. Bueno, ahora Pablo tenía cosas nuevas de compartir. En el Antiguo Testamento no estaba tan claro el rol de Jesucristo. Hay cosas nuevas que estaba añadiendo, pero había una armonía de esta idea de que somos escogidos los cristianos por Dios. Sabemos que Abraham fue escogido,
Moisés, David y el propio Pablo fue escogido para llevar el evangelio a los gentiles. ¿Qué significa escogido? ¿Qué es la elección? Personalmente yo creo en la elección. Yo recuerdo que regresó de mi primer año en la universidad y hablando de mi hermano, yo hablé y toqué el tema de elección. Y de sorpresa, mi hermano dijo, bueno, si Dios está así, que elige a unos y no elige a otros, no quiere nada con este Dios. Yo conozco gente que ha salido de la iglesia. Y hay iglesias que han sido divididas por esa doctrina. Eso es lo que yo creo. Ese es el base, uno de los bases de la iglesia Vida Nueva. Es importante que nosotros entendamos qué significa elección. La elección es que Dios eligió desde la eternidad pasada a aquellos que serán salvos. Dios eligió desde la eternidad pasada a aquellos que serán salvos. Yo recuerdo discutiendo ese tema fuertemente en el seminario y uno de mis colegas decía, bueno, Dios escogió porque sabía quién iba a decidir a recibir a Cristo. Y sabiendo todo, sabiendo quién iba a recibir, decidió y eligió según de lo que él sabía. Pero ese no es lo que significa elección. Dios en su gracia eligió antes de creación del mundo algunas personas. Yo espero que en este libro vamos a entender ese un poquito más. Yo puedo decir que yo no entiendo perfectamente o no pueden explicarlo por qué, pero es la verdad. Y es algo que yo no puedo discutir, que Dios escoja a unos y no escoja a otros. La verdad es que ninguno de nosotros merecemos ser escogidos, pero Dios en su gracia ha decidido de escoger a algunos de nosotros. Personalmente creo que le debo mi fe a mi elección, no mi elección a mi fe. A ver si entienden. Debo mi fe a mi elección, no mi elección a mi fe. Soy salvado por la gracia de Dios. Nada, no es algo que yo merezco. Entonces, como hemos compartido, que hemos visto a través de toda la Biblia. Pudimos ver, Abraham fue escogido, Jacob, Moisés, David, Pablo. Y es un tema que podemos discutir. Si hay preguntas, con mucho gusto podemos discutirlo. Es algo importante que nosotros entendemos que todo comienza con Dios. Todo comienza con Dios. Nada comienza con nosotros. Hay personas que creen hoy en día que ellos son capaces de evaluar la situación y escoger el bueno o el malo. Piensa que debido a su deseo, a su voluntad, son capaces de tomar buenas decisiones. Pero ese no es el punto de vista de Pablo. Sabemos que Pablo estaba en contra de Dios, estaba persiguiendo la iglesia. No fue uno que estaba buscando a caminar con Cristo, estaba en contra de Cristo. Pero Dios, por su gracia, en un momento, salvó a Saúl, por su gracia. Porque fue una persona elegido desde el principio de la fundación del mundo para llevar el evangelio a los gentiles. En la isla de Creta, ve en versículo 12, que dice: los cretanos siempre mentirosos, malas, bestias, glotones, ociosos.
Ve la característica de donde está trabajando Tito. Siempre mentiroso, mala bestias, glotones, ociosos. ¿Cómo se puede motivar a Tito para llevar el evangelio a esta persona? ¿Cómo puede la doctrina de la lección animar a Tito por hacer un trabajo fiel? Es porque Tito estaba claro que los elegidos de Dios estaban en la isla de Creta. Y si él predicaba fielmente la palabra de Dios, a ellos van a escuchar y ellos van a arrepentir. Juan 10, 27 dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando una oveja de Dios escucha la palabra de Dios, ellos van a ellos van a escuchar. Puede ser la primera vez no van a atender la llamada, pero los escogidos se van a escuchar la palabra de Dios y van a responder. Este fue algo que animó William Carey, el padre de las misiones modernas, de ir a la India. William Carey era un zapatero que realmente no era muy educado en una escuela o en un instituto. Fue autoenseñado. Mientras que estaba reparando los zapatos, estaba aprendiendo el griego y hebreo. Pero él quiso ir a la India, no porque era una persona muy inteligente, una persona muy elegante, que pudiera predicar y convencer a la gente de arrepentirse, sino que él estaba consciente que había gente elegido por Dios en la India, y con la fiel predicación de la palabra de Dios, ellos van a escucharlo y responderlo. Cuando Sharon y yo estaba pensando en venir a Madrid, puede ser que la razón principal de decidir de venir a Madrid es porque yo estaba convencido que hay gente elegido en Madrid que necesita recibir una llamada. Y yo quiero a invitar a todos. No sabemos quién está invitado y no está invitado. No sabemos quién está elegido, no está elegido. Entonces yo quiero invitar a todos. Sabemos que todos no van a responder, pero si nosotros somos fieles en predicar las buenas nuevas, las ovejas van a escuchar y van a responder. Y eso me da esperanza. Y todavía estoy confiando que el Señor va a salvar, usando nuestra iglesia, a algunos españoles. Hay españoles que necesitan escuchar la palabra de Dios, que son elegidos. Y si nosotros somos fieles, y si nosotros preparámonos para compartir las buenas nuevas, ellos van a escuchar la palabra de Dios. Y Dios va a mostrar su gracia y cambiar su corazón. Y hay gente que vive a tu lado, colegas de su trabajo. No sabemos quién es elegido y quién no. Tenemos que ser fieles en compartir el evangelio a todos. Pero tenemos la esperanza que los que son escogidos se van a responder el mensaje. Ese debe animar a nosotros, que hay elegido aquí en Madrid, y si nosotros seguimos predicando fielmente la palabra de Dios, ellos van a responder. Pero el segundo fundamento que vemos aquí es el conocimiento de la verdad. Pablo tenía el trabajo, responsabilidad de dar el conocimiento de la verdad. Hermano, no es suficiente llegar a conocer a Jesús como su Salvador. Tenemos que crecer en la verdad. Necesitamos profundizarnos en la palabra de Dios. Por eso estamos leyendo, animando a la iglesia de leer la Biblia en el transcurso de 2 años. Tenemos una guía que estamos usando, porque queremos crecer en la verdad. Hoy dice que si tú tienes la verdad absoluta, se puede encontrar con resistencia. A muchos dicen, la verdad depende de lo que tú crees. La verdad para mí puede ser no es mismo verdad
para el otro. Pero aquí, en cuanto al Evangelio, en lo que Pablo está hablando, la verdad es la verdad. Es un verdad absoluto. Como la ley de gravedad. Sigue siendo absoluto si lo cree o no. Tú puedes decir, yo no creo en la ley de gravedad. Tú puedes subir arriba de este piso y tú puedes decir, la ley de gravedad no existe. Pero el hecho que tú no crees que la ley de gravedad existe, no va a negar esa verdad. La ley de gravedad es la ley, es la verdad. No se pueden cambiar. Y así la palabra de Dios es la verdad. Y podemos tener totalmente confianza en la palabra. Entonces la salvación es el comienzo de la vida cristiana, pero no es solo ayudar a una persona a llegar a conocer a Jesús. Es importante que ellos conozcan la verdad. Por eso tenemos el Instituto Bíblico. Y animo a los que participen en el Instituto Bíblico, porque hay verdades importantes que estamos compartiendo, verdades de por qué sufrimos y cómo pueden ayudar gente que está sufriendo. Algunas personas en la iglesia están leyendo un libro, discutiéndolo. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque queremos seguir creciendo en la verdad. Entonces, el segundo fundamento es conocimiento de la verdad. Es algo importante. Tenemos que animar uno a otro. Pero el tercer punto importante como fundamento es la piedad. Es de crecer en la piedad. Si tú estás recibiendo la verdad, si estás creciendo en la verdad, vas a tener evidencia. Y la evidencia va a ser que estás creciendo en la piedad. Ese producto de la verdad. 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todos son hechos nuevos. Entonces hay evidencia de una nueva creación. Hay santidad, hay vidas cambiadas. O si no, al contrario, si no hay cambios en su vida, puede ser que no está escuchando el Evangelio o la verdad correcto. Yo sé que hay mucha iglesia que predica la prosperidad, que Dios está interesado en que sea sana, que sea rico, pero no está enfocando lo importante. Bueno, yo puedo decir que Dios quiere que tenemos vida en abundancia, pero lo que vimos hoy en la clase de sufrimiento es que Dios puede usar sufrimiento para pulirnos, para moldearnos más en la imagen de Dios. Y tenemos que tener cuidado en decir la enfermedad hay que renunciarlo. Porque a lo mejor la enfermedad es algo puesto por Dios para santificarnos y purificarnos y crear en nosotros la piedad. Y si rechazamos lo que Dios permite en nuestra vida, a lo mejor no vamos a cambiar, no vamos a tener esa bendición. Entonces, es importante que nosotros entendemos la importancia de la verdad, que crecimos en la piedad, pero también algo importante que mencionó Pablo es la esperanza de la vida eterna. En esta vida eterna, Pablo no creo que está enfocando en lo que estamos disfrutando hoy en día. La vida eterna comienza cuando uno recibe a Cristo, cuando nace de nuevo. Pero en este momento, en este versículo, Pablo está enfocando en el momento en que llegamos a la presencia de Dios y haremos disfrutar de la vida eterna en su plenitud. Yo puedo decir que mi papá ahora
está gozando en la vida eterna en su plenitud. Está en la presencia de Dios, está en la presencia de su madre, su padre, los tíos, sus colegas con quien él trabajó en Pakistán, junto a la banda del Señor. Está ahora gozando en la vida eterna en la presencia de Dios. Y eso es algo que tenemos que entender y es algo que nos da esperanza de compartir la palabra con los que están alrededor de nosotros. Pensar en ir a Madrid, un versículo que el Señor usó en mi vida, fue primero de Tesalonicenses 2, 19 y 20, que dice, porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que me gloríe, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, vosotros sois nuestra gloria y gozo. El gozo es de ver mi vecino a mi lado en la gloria. Yo quiero ver a Jesús a mi lado. Yo he dicho varias veces, quiero ver Paco a mi lado. Quiero que Él disfrute en la plenitud de la vida eterna. Y ese debe motivarnos, amigos, hermanos de la iglesia, de compartir la buena nueva. Porque nuestra esperanza es como Eddie oró por los inconversos de nuestra familia que todavía no está gozando en esta vida eterna. Ellos pueden gozar por nosotros eternamente en el cielo. Entonces, tenemos el gozo de saber que Dios no miente, no dice mentiras. Y nos ha dado esta esperanza de vida eterna. Pero número 5, lo que vemos en ese pasaje, es que la cual Dios no se miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces podemos tener confianza en la promesa de Dios. Dios no dice mentiras. Si Él ha compartido algo, si ha compartido una verdad, nosotros podemos tener completamente confianza en su palabra. Lo interesante es que los dioses griegos eran conocidos de no decir la verdad. Decir una cosa, sucedió otra cosa, pero a nuestro Dios es fiel, no es mentiroso. Y una cosa que Él hizo es que Él prometió antes del principio de los siglos que iba a lograr a salvar a los que son escogidos. Entonces, Él no solamente escogió lo que era escogido, sino Él lo prometió. Yo voy a hacer todo posible para salvar a estas personas. ¿Cómo puede Dios lograr a salvar a los escogidos? Vamos a ver en este libro, en los capítulos 2 y 3, cómo Dios va a usar, cómo Dios va a lograr a salvar los elegidos. Pero aquí podemos ver, al final de esta salutación, que es por la gracia y la paz, que dice la gracia y paz de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Esa palabra gracia en el griego es charis. Es una palabra activo. Entonces la gracia de Dios persigue a los rebeldes y los convierte en hijos de Dios. La gracia conquista los terquedad de nuestros corazones. La gracia nos libra de la esclavitud paralizante del pecado y Satanás. La gracia subyuga nuestra voluntad que están empezando a vivir para a nosotros mismos y cambia hacia a Dios. Entonces Dios en su gracia va a hacer un trabajo en nuestra vida. Nosotros no merecemos ser cambiados. Nosotros no merecemos ser hijos de Dios. Pero por su gracia va a ser una obra en la vida de los que son elegidos. Y el resultado de esa gracia es paz. Una cosa que compartió Igor en la clase es que Dios permite sufrimiento. Pero uno de los resultados del sufrimiento
es que Dios cambie nosotros, cambie la piedad, y junto con eso tenemos paz con Dios. Ya somos reconciliados con Cristo y tenemos paz con Dios. Pero otra cosa importante que podemos defender en nuestra fe, podemos hacer la predicación clara del ministerio de Jesucristo. Dice aquí, y debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Llegó un debido tiempo que llegó a Jesús a nacer, que celebramos en Navidad, ¿no? A su propio tiempo manifestó Jesús en la tierra. Dice en Juan que tabernaculó entre nosotros. Entonces Jesús vino y tuvo su ministerio entre nosotros. ¿Cuál era su ministerio? Clave, bueno, el Evangelio, que murió por nosotros. En la Semana Santa no se recuerda la predicación, de la importancia de la predicación. En Corintios 15, que Cristo murió, fue sepultado. Nosotros tenemos que entender que nosotros morimos con Cristo. Tenemos que entender qué significa sepultar nuestros pecados. Tenemos que reconocer que ya no deben gobernar en nuestra vida. Pero Jesús también resucitó y está glorificado. Ese Evangelio es la buena noticia. Pero Pablo está diciendo aquí que este ministerio fue manifestado y ahora está siendo predicado. Pedro en el día de Pentecostés predicó las buenas nuevas. Los otros apóstoles fue enviado por Cristo para compartir esta buena noticia. Nosotros como cristianos, miembros de la iglesia, también debemos predicar y compartir estas buenas nuevas. Entonces, esa es una clara demostración de la fidelidad de Dios. Dios prometió que iba a salvar a los elegidos. Y Él pagó un precio para cumplir eso. Envió a su Hijo. Al tiempo correcto, envió a Jesucristo a este mundo para pagar el precio para nuestros pecados. Cumplió su promesa y envió a persona perfecta para arreglar nuestra situación con Dios. Cuando Dios prometió en la eternidad pasada para salvar a los elegidos, iba a lograrlo a través del ministerio de Jesucristo. Un Dios que no dice mentiras, cumple con sus promesas. Ahora Pablo está siendo fiel en compartir este mensaje. Es lo que estaba animado a Tito. Tito, ahora te toca compartir las buenas nuevas en esta isla de Creta. Pero al final, este último punto que quiero tocar hoy, algo que juntó a Pablo y Tito fue tener una fe en común. La fe es lo que nos salva. Tito fue un hijo de la fe común. Dice en 2 Efesios 2, 8, 9, por gracia soy salvo mediante de la fe. Nosotros somos salvos no por las buenas obras, sino por la fe. Dios en su misericordia extiende a nosotros su gracia. Pero no solamente nos extiende su gracia, pero también es la fe que Dios plantea en nuestro corazón que permite que nosotros seamos salvos. Pablo tenía el gozo de haber compartido el Evangelio con Tito y entiendo que fue hijo espiritual de Tito. Tito fue hijo espiritual de Pablo. Y yo puedo decir que esta semana tuve el privilegio de recibir muchas palabras de hijos espirituales míos. Haberle
caminando con el Señor, pero a verme pasar por esta situación me ha mandado notas muy especiales. Y yo estaba recordando en esta semana lo que nos junte con estos amigos. Es la fe que tenemos en nuestra salvación. Esa fe que nos salva. Es un gozo. ¿En qué está basada su fe? Si pregunto, ¿qué crees? ¿En qué está basada su fe? Pudiera decir que su fe está basada en estas 7 cosas. Que es escogido de Dios, que conoce la absoluta verdad. Hay evidencia en su vida de piedad. Tiene la esperanza de vida eterna. Está confiando en la promesa de Dios, que si Él dice que van a salvar los elegidos, tenemos esa confianza en su promesa de compartir y llevar el Evangelio. Estamos predicando este mensaje del Evangelio de Jesucristo. Estamos claros que somos salvos por la fe y no por las buenas obras. ¿Cómo va a responder a este llamado? Estas 7 cosas. A lo mejor está pensando, ¿soy elegido o no? No sé si ha pensado en eso. ¿Has pensado si eres uno de los elegidos? Yo quiero animarle que si tú estás pensando, reflexionando, yo pienso que es una buena señal que Dios está tocando su corazón. Él está usando la predicación de palabra de Dios en esta iglesia para tocar su corazón. Tenemos que ofrecer el Evangelio a todos. Tenemos que ayudarles a evaluar su vida. Tenemos que estar dispuestos de predicar este mensaje del Evangelio. Pero quiero animarles, hermanos, si no tienen la seguridad de dónde va a pasar la eternidad, que reflexionen sobre estos 7 puntos tan clave. Dios está ofreciendo la vida eterna. Si está escuchando la palabra de Dios es porque Dios quiere salvar a su vida. Si no ha entregado su vida a Jesucristo, está esperando con gozo de recibirle. Pero tenemos que tener fe y aceptar la gracia que nos está ofreciendo. Quiero animarles de asegurar que los ancianos que elige en la iglesia son animados y trabajando todo para que la enseñanza en esa iglesia nos lleve hacia la piedad. Yo espero que se nota que la predicación en la iglesia Vida Nueva está ayudando a nosotros a crecer como iglesia en la piedad. Espero que estamos preparándonos para llevar las buenas nuevas. Es un gozo, hermanos, de tener ese privilegio. Y a veces nos olvidamos. Pero vamos a pensar en lo que Pablo está diciendo a la iglesia en Tesalónica, que cuál es nuestro gozo y esperanza en la gloria. No es vosotros junto con nosotros en la gloria. Estas personas que todavía no ha sido reconciliado aquí en Madrid, debemos pensar, ese es nuestro gozo, esa es nuestra gloria, de ver a estas personas escogidos con nosotros en la gloria. Vamos a orar. Señor, damos gracias por su palabra. Gracias por esas verdades que son tan clave para ayudarnos a evaluar dónde estamos en nuestra vida cristiana. Señor, gracias por Tito, gracias por ser un hombre fiel. Gracias, Señor, que hemos tenido el privilegio de ser escogidos. Esta esperanza, Señor, que tenemos de estar en la gloria, junto con los que ya están en la gloria ante nosotros. Pido que siga ayudando a nosotros como una iglesia
de ser fiel en defender a su palabra, de conocer más la verdad. Y no solamente tener información, Señor, sino que esta información puede cambiarnos. Podemos ser hombres y mujeres piadosos. Señor, ayúdanos a ser fiel en presentar su ministerio, de explicar todo el Evangelio. Gracias, Señor, por la manera en que has mostrado la gracia en nuestra vida que no merecemos. Sea glorificado entre nosotros. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.